Hoy y siempre hemos vivido en un mundo de grandes contrastes. Arriba, abajo, luz y oscuridad, caliente y frío, dentro y fuera, lento, rápido. Estos son solo unos ejemplos de los miles de polos opuestos que existen. Y es curioso, pero ya lo sabes. Para que un polo opuesto exista, debe existir el otro. Pero así como hay leyes externas del dinero, debe haber leyes internas. Y lo más importante es tu juego interior acerca del dinero. Y un ejemplo muy bueno es el de un hombre que puede tener las mejores herramientas para hacer su trabajo. Pero si este hombre no es el mejor haciendo su trabajo, sin importar sus herramientas, no tendrá mucho valor. A lo que me refiero es que no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. La mayoría de personas creen que el éxito y la riqueza llegan solo por tener buenas herramientas, pero lo que no saben es que todo parte de quién eres, porque como ya sabes, cada uno de nosotros atrae lo que es. El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias son y serán un pilar fundamental que determinará el nivel de tu prosperidad. En otros videos ya hemos hablado de cómo desbloquear tu poder mental y usar esa fuerza universal para crecer y ser más abundante, porque la verdad es que tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde tú crezcas. Todo parte de tu mentalidad. Por eso, si llegaran a tus manos en este momento grandes cantidades de dinero sin estar mentalmente preparado, lo más probable es que toda esa riqueza te duraría muy poco y finalmente terminarías perdiéndola. Esto es uno en un millón. Comenzamos. Tómate un tiempo e imagina un gran árbol frondoso y lleno de frutos. Supongamos que ese árbol representa la vida y en él puedes ver que tiene frutos. En la vida real a nuestros frutos les llamamos resultados, pero cuando miramos esos frutos, o sea, nuestros resultados, muchas veces no nos gustan, no hay suficientes, son demasiado pequeños o incluso no saben bien. Entonces, normalmente, ¿qué haríamos? La mayoría de nosotros solo pondría atención en esos frutos que estamos dando, pero piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que en realidad hace que se produzcan esos frutos? Lo que crea esos frutos son las semillas y sus raíces. ¿Te das cuenta? Es lo que hay debajo del suelo, lo que crea todo lo que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes que nada, debes transformar lo invisible. Como seres humanos, formamos parte de la naturaleza y eso no quiere decir que estamos por encima de ella. Más bien, cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestro mundo interior, nuestra vida cambia, nuestra vida fluye. Y cuando no lo hacemos, la vida como resultado se complica. El dinero es un resultado. La riqueza es el resultado de tu estado mental. La salud es un resultado. La enfermedad también lo es. Vivimos en un mundo de causas y efectos, y cualquiera que sean los resultados que estás obteniendo hoy en día, sean abundantes o mediocres, buenos o malos, positivos o negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no van bien en tu vida exterior, es porque tampoco están bien en tu interior. Es así de simple. Una increíble manera de cambiar y transformar tu mundo interior es primero cambiando lo que dices y lo que piensas
de manera que deberías realizar afirmaciones por la mañana, por la tarde, por la noche. Después de un tiempo, estas afirmaciones vendrán a tu mente como un reflejo de tu realidad y serás una persona totalmente renovada. Pero antes que nada, una afirmación es una frase u oración positiva que haces en voz alta, creyendo totalmente en eso. ¿Y sabes por qué esto es una gran herramienta para manifestar riqueza en tu vida? Porque absolutamente todo está conformado de energía y toda esa energía viaja en frecuencias y vibraciones. Entonces, cada vez que dices una afirmación, cada una de estas oraciones lleva su propia frecuencia vibratoria, y cuando lo haces en voz alta, toda esa energía vibra de una manera asombrosa en todas y cada una de las células de tu cuerpo. No se detiene en este punto, sino que va más allá, mandando un mensaje concreto al universo y también un poderoso mensaje a tu subconsciente, que es justo lo que te transformará entre más lo hagas. Y te puedo comprender si esto se te hace algo loco o que no tiene sentido, porque al principio, cuando encontré esto de la ley de la atracción o de la vibración y manifestar esos deseos que yo tenía en mi vida, la verdad yo no lo creía, hasta que comencé a hacerlo de una manera constante y consciente. No es solo decir palabras al aire en voz alta. Como ya sabes, se trata de conectar tu universo interior con el universo exterior. Una cosa es hacer constantemente afirmaciones para que cambie tu mentalidad, y otra, igual de importante, es tomar acción. Todos en este mundo sabemos que las cosas ocurren por algo. No creerás que te lloverán millones de dólares solo por afirmar en voz alta que eres millonario. Debes comenzar a hacer las acciones necesarias para hacer real tu intención. De hecho, te recomiendo que escribas esas afirmaciones y gratitudes de la vida que te gustaría estar viviendo, pero como si ya las estuvieras disfrutando. Pronúncialas en voz alta cada mañana y cada noche antes de dormir. Por ejemplo, al despertar, tómate tiempo, mírate al espejo, agradece y afirma: en este maravilloso día, estoy agradecido por este regalo de un nuevo día. Agradezco que estoy viviendo la vida de mis sueños. Agradezco por mi familia y porque soy muy próspero en todo lo que hago, de manera que puedo compartir esta felicidad con muchas más personas a mi alrededor. Todo lo que pasa en mi vida conspira para mi bien. Soy abundante, soy responsable de mi vida y cada día obtengo mejores resultados. Y de esta manera, cada día puedes implementar más y más gratitudes, afirmaciones y declaraciones de quién eres. Todo esto es parte de una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Y se trata de la fórmula del proceso de manifestación. Pensar, sentir y actuar traerán a tu vida estos resultados que tanto anhelas, porque los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y esas acciones te darán resultados. Y para cambiar todo este patrón de pensamiento que has tenido hasta este momento, es importante que recuerdes lo que has oído desde muy pequeño, lo que has dicho y cómo lo has dicho, lo que ves, lo que lees, porque si no lo sabes, todo esto es lo que te programó para estar en este punto de tu vida, viviendo como vives hoy. Y puede ser que estés satisfecho o no, pero eso ya no importa. Lo que importa es cómo piensas actuar de aquí en adelante. Si tu mundo interior escucha y atrae todo lo que dices y la energía con que lo dices, imagínate las posibilidades. Puedes estar afirmando ser pobre y atraer eso sin siquiera darte cuenta, pero con lo que hemos escuchado hace unos momentos, ahora ya lo sabes. Puedes usar tu lenguaje a tu favor.
En lugar de quejarte y pensar que nunca lograrás nada, comienza a afirmar conscientemente que eres una persona abundante, feliz, plena, saludable y que todo lo bueno de la vida viene a ti de maneras esperadas e inesperadas. Ahora estás listo o lista para reprogramar tu subconsciente y tomar las riendas de tu destino. La manera en que condicionas tu mente con el paso de los días, meses y años determina la manera en que piensas. Y esos pensamientos determinan las decisiones que tomas y todo se vuelve una ficha de dominó formada en fila una detrás de otra que al final son esas acciones las que determinan tus resultados. Y si has llegado hasta este punto del video es porque en serio quieres cambiar y yo te ayudaré a que eso suceda. Te daré al menos 4 elementos clave que te ayudarán en este proceso de cambio en tu mentalidad para manifestar la riqueza y la vida que deseas. El primer elemento es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. Por eso te invito a que escribas las cosas que has escuchado acerca del dinero, la riqueza y también de la gente rica. Pero no prestes atención a las cosas que alguna vez te dijeron que eran negativas acerca de eso. Hoy renacerás y serás una nueva persona. Concéntrate ahora y asegúrate que lo que escuches y leas sea positivo, como las afirmaciones que decíamos hace unos minutos. El segundo elemento es la comprensión. Una vez que examines un poco de tu vida y entiendas el origen de tus pensamientos, te darás cuenta que eso está fuera de ti y no en ti. Así que escribe cómo crees que hasta este momento tus pensamientos te han afectado tus relaciones, tu economía y tu vida. Y habla contigo mismo, perdónate y cualquiera que sea la situación que te haya afectado, di esto en voz alta. Toca tu corazón y dilo, me perdono y perdono a todos los que me han hecho daño. Estoy bien y en paz conmigo mismo. El tercer elemento es la disociación. Cuando te des cuenta que la manera en que piensas no eres tú, podrás escapar de ella y decidir en el presente si continúas así o cambias ese desastroso patrón. Te das cuenta que esos pensamientos representan solo lo que has aprendido y no forman parte de tu propia esencia. Te das cuenta de que en el momento presente, basándote en quién eres y dónde quieres estar mañana, tienes la opción de ser diferente. Y el cuarto elemento es el recondicionamiento. Este reacondicionamiento no es más que desechar todos esos pensamientos de escasez, pensamientos limitantes del pasado y sustituirlos por nuevos. En este caso, cada día que pases realizando tus afirmaciones y gratitudes serán más fácilmente reemplazados. Pero no te olvides de tomar acción para estar en sintonía con la intención que manifiestas. Por ejemplo, si ahorras pensando en que algún día puede llegar tiempos difíciles, ¿qué esperas que suceda? Te llegarán esos tiempos difíciles. Deja de hacer eso. En lugar de ahorrar para futuros problemas, mejor concéntrate en ahorrar para lograr pronto tu libertad financiera y disfrutar de tu jubilación. La intención con la que pienses y hagas las cosas determinará el resultado de lo que atraes a tu vida. Es por eso que la razón o motivación que tengas para ganar dinero es súper importante, porque si tu motivación proviene de una raíz negativa, como el miedo, la inseguridad, la queja, el enojo o la necesidad de demostrar lo que vales, créeme que el dinero nunca te dará felicidad. Porque esas cosas no se solucionan con dinero. Primero debes ser rico y abundante en tu interior para ser rico y abundante en tu exterior. Recuerda, los pensamientos llevan a sentimientos, estos llevan a acciones y estas a resultados.
Puedes cambiar hoy mismo y optar por pensar y actuar como hacen las personas más exitosas y ricas, y por lo tanto, tener los resultados que tienen los ricos. Pero oye, ¿cómo piensan o qué hacen los ricos para tener esos resultados? Bueno, mira este video si te gustaría aprender y manejar tu vida como ellos lo hacen. Es todo por mi parte. Si ha sido de gran ayuda para ti, no olvides compartirlo para que cada día sea más grande la comunidad de personas que transforman sus vidas como tú estás a punto de hacerlo. Esto fue 1 en 1 millón. Hasta la próxima.